Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adara Morquecho Rendón. Soy de estomatología y el día de hoy les voy a presentar el tema RAM. ¿Qué es? Las reacciones adversas a un fármaco pueden considerarse una forma de toxicidad. Sin embargo, el término toxicidad suele aplicarse con más frecuencia a los efectos de la sobredosis, accidentales o intencionales, o a la presencia de altas concentraciones sanguíneas, de efectos farmacológicos exacerbados que aparecen durante la utilización correcta de un fármaco. La incidencia y la gravedad de las reacciones adversas a medicamentos van a variar según las características del paciente. Entre ellos puede haber edad, sexo, grupo étnico, enfermedades concomitantes, factores genéticos o geográficos y de acuerdo con factores relacionados con el fármaco. Las RAM pueden ser leves, graves o incluso mortales, así como estar relacionadas o no con la dosis del medicamento. Del 3 al 7% de los ingresos hospitalarios que ocurren en los Estados Unidos son debido a reacciones adversas a fármacos. Se producen reacciones adversas a fármacos en el 10% a hasta el 20% de los ingresados hospitalarios, y estas son graves en un 10 a 20% de los casos. En el caso de las reacciones adversas a fármacos relacionadas con la dosis, pueden ser suficiente ajustar la dosis o eliminar o bien reducir los factores desencadenantes. La inducción de aumento de la velocidad de eliminación del fármaco no suele ser necesaria cuando las reacciones adversas son de origen alérgico o idiosincrático. Conviene suspender el tratamiento y no administrarlo nuevamente. En muchas reacciones adversas, el origen alérgico y en algunas relaciones con la dosis es necesario sustituir el fármaco por otro de una clase diferente. En el tratamiento vamos a encontrar una modificación de la dosificación, una interrupción del fármaco si es que es necesario, o el cambio por un fármaco diferente. En la etiología vamos a encontrar que la mayoría de las reacciones adversas a fármacos están relacionadas con la dosificación, otras son alérgicas o idiosincráticas. Las relacionadas con la dosificación suelen ser predecibles, por el contrario, las que no están son difíciles de predecir. Las reacciones adversas a fármacos relacionadas con la dosificación son especialmente preocupantes cuando el fármaco tiene un índice terapéutico. Por ejemplo, las hemorragias provocadas por anticoagulantes orales. Las reacciones adversas pueden ser debidas a una disminución de la depuración del fármaco en pacientes con insuficiencia renal o hepática, o bien interacciones de fármaco a fármaco. En la etiología vamos a encontrar que las reacciones adversas a fármaco de origen alérgico no están relacionadas con la dosificación y requieren que haya existido una exposición previa. Las alergias aparecen cuando un fármaco actúa como antígeno o como un alérgeno. Una vez que un paciente se ha sensibilizado, la exposición posterior al fármaco provoca una reacción alérgica, que puede ser de diferentes tipos. La anamnesis y las pruebas cutáneas adecuadas pueden predecir a veces si las reacciones adversas son de origen alérgico. Las reacciones adversas a fármacos idiosincráticas son reacciones inesperadas que no están relacionadas con la dosis ni son de origen alérgico. Aparecen en una pequeña proporción de los pacientes a los que se le administra el fármaco. La idiosincrasia es un término impreciso que se ha definido como respuesta normal a un fármaco de origen genético, pero no todas las reacciones idiosincráticas tienen una causa farmacogenética.
Este término puede quedar obsoleto conforme se vayan conociendo los nuevos mecanismos de las reacciones adversas a los fármacos. En la epidemiología vamos a ver que en diferentes estudios la incidencia de reacciones adversas varía entre 1% y 30%, siendo en pacientes hospitalizados entre 10 y 20%. Entre 3% y 7% las administraciones en hospitales se deben a reacciones adversas a medicamentos. Entre los hospitales de 10% a 20% de RAM son graves, las cuales de 0.5 a 0.9 causan la muerte. En estos pacientes, los medicamentos que más comúnmente causan reacciones adversas son los digitálicos, diuréticos, antibióticos, anticoagulantes y antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a ver la gravedad de las reacciones adversas a los fármacos. Las reacciones adversas a los medicamentos, que se pueden llamar también efectos adversos, son los efectos no deseados de un medicamento. No existe una escala universal para describir o medir la gravedad de una reacción adversa a un fármaco. Las evaluaciones, en gran medida subjetiva, las reacciones pueden ser descritas como leve, moderado, grave o letal, que la última es cuando es mortal. Las reacciones adversas leves a los fármacos suelen describirse como de menor importancia. Incluyen alteraciones digestivas como náuseas, estreñimiento y diarrea, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares difusos, malestar, una sensación de estar enfermo o de no estar bien, cambios en los patrones de sueño. Las reacciones adversas moderadas a los fármacos incluyen erupciones, especialmente si son extensas y persistentes, alteraciones visuales, especialmente en las personas que usan lentes correctores, temblor muscular, dificultad para orinar, que es un efecto común de muchos fármacos en hombres de edad avanzada. Cualquier cambio perceptible en el estado de ánimo o la función mental. Ciertos cambios en los componentes de la sangre, tales como una disminución temporal irreversible en el recuento de glóbulos blancos o en los niveles sanguíneos de algunas sustancias como la glucosa. Entre las reacciones adversas graves a los fármacos se encuentran las que pueden ser mortales, como el fallo hepático, una arritmia cardíaca y ciertos tipos de reacciones alérgicas, las que le dan lugar a una discapacidad persistente o importante, bien un ingreso hospitalario y las que causan algún defecto de nacimiento. Las reacciones graves son relativamente raras. Es habitual que las personas que experimentan una reacción grave tengan que suspender la toma del fármaco y deban ser tratadas. Las reacciones letales a los fármacos son aquellas que una reacción a un fármaco causa de manera directa o indirecta la muerte. Estas reacciones suelen ser reacciones graves, que no fueron detectadas a tiempo o que no respondieron al tratamiento. Las reacciones mortales pueden ser la causa de que algunos medicamentos hayan sido retirados del mercado, como la trogilitiazona y la tefendanina. En la secuencia cronológica vamos a ver que el tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la aparición de las manifestaciones de reacciones adversas. Aquí vamos a encontrar tres. Uno es la administración previa del fármaco y la aparición del episodio descrito. En el 2 vamos a ver la administración del fármaco previa a la aparición del episodio descrito, pero no totalmente coherente con la farmacología del preparado. En la tercera, vamos a ver que no se dispone de suficiente información para determinar la secuencia cronológica o temporal. Y por último, vamos a ver que no hay una secuencia temporal razonable entre la administración del fármaco y la aparición de la reacción adversa, o bien es incompatible con el mecanismo de acción y el proceso fisiopatológico. En la valoración de causalidad vamos a encontrar las categorías descritas por la Organización Mundial de la Salud. En la definitiva vamos a encontrar que es un acontecimiento clínico o de alteraciones en las pruebas de laboratorio que se manifiesta, con una secuencia temporal plausible en relación con la administración del medicamento,
y que no puede ser explicado por la enfermedad concurrente ni por otros fármacos o sustancias. La respuesta a la supresión del fármaco retirada debe ser plausible clínicamente. El acontecimiento debe ser definitivo desde un punto de vista farmacológico o fenomenológico, con una reexposición concluyente. El probable es un acontecimiento clínico o alteraciones en las pruebas de laboratorio que se manifiestan con una secuencia temporal razonable en relación con la administración del medicamento, que es improbable que se atribuya a la enfermedad concurrente, ni a otros fármacos o sustancias, y que al retirar el fármaco se va a presentar una respuesta clínicamente razonable. No se requiere tener información sobre reexposición para asignar esta definición. En el posible vamos a ver que es un acontecimiento clínico o alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal razonable o en relación con la administración del medicamento, pero que puede ser explicado también por la enfermedad concurrente o por otros fármacos o sustancias. La información respecto a la retirada del medicamento puede faltar o no estar clara. En el condicional, vamos a encontrar alteraciones en las pruebas de laboratorio, notificando como una reacción adversa, de la que es imprescindible obtener más datos, para hacer una evaluación apropiada o los datos adicionales están bajo examen. En la no evaluable vamos a encontrar una notificación que sugiere una reacción adversa, pero que no puede ser juzgada, debido a que la información es insuficiente o contradictoria, y que no puede ser verificada o complementada en sus datos. La clasificación de RAM. El tipo A son aquellas reacciones cuyos efectos están relacionados con el mecanismo de acción del fármaco y por lo tanto son predecibles. Son el resultado de una respuesta aumentada a la dosis administrada, debido a alteraciones farmacéuticas, farmacocinéticas o farmacodinámicas. Normalmente son dosis dependientes y suelen desaparecer tras la reducción de la dosis. Producen baja mortalidad y alta mortalidad son las reacciones adversas más frecuentes. Algunos ejemplos de RAM tipo A son las hemorragias producidas por anticoagulantes, como la heparina, hipotensión por antihiperactivismos, IECA y leucopenia, y disminución en la resistencia de las infecciones antineoplásicos e inmunosupresores como el metotrexato. El tipo B son aquellas RAM no relacionadas con efectos farmacológicos del fármaco y por lo tanto son impredecibles. Raramente son dosis dependientes y se producen con menos frecuencias que las tipo A. Producen una baja mortalidad y alta mortalidad y remiten tras ser retirada del medicamento. El mecanismo que produce la RAM suele ser inmunológico, anafilaxia por sulfamidas y penicilinas, o las propias variaciones genéticas del paciente. Hemólisis tras la administración de antipalúdicos en pacientes con déficit de enzima eritrocrasiática, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El tipo C son aquellas que se producen como consecuencia de la administración de tratamientos largos y continuos. Son conocidas y predecibles y se producen por mecanismos adaptativos celulares. Algunos ejemplos son la farmacodependencia de benzodiazepinas, la nefrotoxicidad crónica por analgésicos y la discinesia tardía por neurolépticos. El tipo D son aquellas RAM que aparecen tiempo después de haber suspendido la medicación, días o meses o incluso años, en los pacientes e incluso en sus hijos. Algunas de ellas son las cancionegesis por inmunosupresores, como la acetoprina, y la tetratogénesis por antioplásicos, como las tetraciclinas. El tipo E son aquellas que aparecen tras la suspensión brusca del medicamento, por ejemplo, las convulsiones por retirada brusca de anticonvulsivantes
anticonvulsivantes, y el insomnio como consecuencia de la suspensión abrupta de las benzodiazepinas. El tipo F son aquellas reacciones originadas por agentes ajenos al principio activo del medicamento, excipientes, impurezas o contaminantes. Los destinos de los reportes de las sospechas de RAM. Eh, las RAM son la causa de muchas complicaciones que pueden derivar en ingresos hospitalarios o incluso la muerte. Varios estudios han concluido que el 41% de los pacientes ambulatorios tratados con fármacos y hasta el 46% de los individuos hospitalizados sufrieron en algún momento alguna RAM. En Estados Unidos, las RAM constituyen la cuarta y la sexta causa de muerte, representan más del 10% de las causas de ingresos hospitalarios y el 15 al 20% de los presupuestos de los hospitales se invierten en el tratamiento de las RAM. Los factores de riesgo. Los factores pueden aumentar la probabilidad de una reacción adversa al fármaco, cualquier efecto no deseado de un fármaco. Estos factores incluyen lo siguiente: factores hereditarios, ciertas enfermedades, uso simultáneo de distintos fármacos, edad muy corta o muy avanzada, embarazo, lactancia o cambios biofarmacéuticos. En las reacciones medicamentosas cutáneas, vamos a encontrar que son cualquier cambio indeseable en la estructura o función de la piel. Estas figuran entre los efectos adversos secundarios a medicamentos más comunes. Los grupos de fármacos más frecuentemente implicados son los antibióticos y los anticonvulsivantes. Por último, aquí tengo mis referencias en tipo APA. Gracias.